En algún punto de 2006, InGen creó una nueva ramificación conocida como InGen Research y Development Facility. Masrani Global otorgó a esta división el control total de la isla Saint Hubert, destinada exclusivamente a experimentos confidenciales. El objetivo de la instalación era investigar métodos avanzados de amalgamación genética, sentando las bases para la futura creación de híbridos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los experimentos comenzaron a generar anomalías severas en los organismos clonados. Las constantes fallas genéticas y mutaciones inestables provocaron que muchos animales nacieran con malformaciones, convirtiendo gradualmente a la isla en un vertedero biológico de especímenes defectuosos. Un año después, Charlotte Lockwood falleció a causa de una enfermedad degenerativa. Antes de morir, logró tener a su hija, Maisie Lockwood, a quien sometió a un procedimiento genético avanzado con el objetivo de eliminar patógenos hereditarios, garantizando así su viabilidad y salud. En 2009, el Dr. Henry Wu, trabajando en el complejo de Isla Nublar y utilizando los avances obtenidos en la instalación de Saint Hubert, logró clonar su primer híbrido funcional, el Scorpius Rex, identificado internamente como ST-150. Durante su desarrollo, el espécimen protagonizó un incidente grave que estuvo a punto de costarle la vida al propio Wu. Tras conocer lo ocurrido, Simon Masrani ordenó la eliminación inmediata del híbrido. Sin embargo, Wu desobedeció la orden directa y decidió criogenizar al Scorpius Rex, manteniéndolo en estado de contención en lugar de destruirlo. Durante estos años, el empresario Daniel Cohn, quien ya contaba con una presencia consolidada en los sectores tecnológico y biotecnológico, se integró como socio estratégico del parque. De regreso a Isla Saint Hubert, en 2010, un accidente provocado por un fallo en los sistemas de contención y maquinaria permitió la fuga de un prototipo defectuoso, identificado internamente como D-Rex V23. El espécimen escapó de su área de confinamiento y dio muerte a un trabajador de la instalación. Como consecuencia directa de este incidente, Isla Saint Hubert fue abandonada por completo, quedando fuera de operación y sin personal permanente. El desastre ocurrido en Isla Saint Hubert se considera una de las razones clave por las que Masrani Global decidió adquirir Tatsuo Technology. Ese mismo año, Tatsuo presentó el Hammond XB20, un sistema avanzado capaz de decodificar ADN completo en menos de una hora. Esta tecnología representó una revolución en el campo biotecnológico, permitiendo a InGen optimizar los procesos de clonación, reducir márgenes de error y evitar fallos críticos como los que habían provocado el abandono de Saint Hubert. En 2012, el Dr. Henry Wu obtuvo de Simon Masrani la autorización total para desarrollar una nueva especie híbrida, tras la aprobación del proyecto en una junta directiva de la compañía. Con esta autorización, Wu procedió a crear la especie conocida como Indominus Rex, dando origen a 2 ejemplares durante la fase inicial del programa. Ese mismo año, Vic Hoskins puso en marcha el programa conocido como Estudio Integrado de Inteligencia del Comportamiento de Raptores, o IBRIS. Como parte del proyecto, InGen contrató a Owen Grady, un exmarine reclutado para desempeñarse como conductista animal, encargado de estudiar y evaluar el comportamiento de los velociraptores. Durante esta etapa se produjo un incidente grave con un ejemplar de velociraptor hembra, identificado como B2, el cual tuvo que ser ejecutado debido a su nivel extremo de agresividad e inestabilidad. A finales de ese año, el programa quedó conformado por 4 ejemplares operativos: Charlie, Delta, Echo y Blue. En ese mismo año, Mascom lanzó el TAN-U 6J, un teléfono de última generación. Para entonces, InGen era propietaria de 2 minas en Argentina, pero ambas fueron cerradas con el fin de redirigir recursos hacia la construcción de la instalación Martel en Siberia. Durante esta etapa, el Dr. Henry Wu comenzó a especular con la posibilidad de que el parque pudiera albergar, en el futuro, especies de megafauna, ampliando el alcance biológico del proyecto más allá de los dinosaurios. A inicios de 2013, Biosyn experimentó un cambio significativo en su estructura interna cuando Lewis Dodson asumió oficialmente el cargo de director ejecutivo de la compañía.
Volviendo al proyecto Ibris, Owen Grady comenzó a notar que el ejemplar Blue presentaba un nivel de inteligencia y empatía significativamente superior al del resto de la manada. Estas capacidades, combinadas con una notable habilidad de aprendizaje y adaptación, convirtieron a Blue en un ejemplar excepcionalmente inteligente. Debido a estos rasgos, Blue terminó consolidándose como la alfa del grupo, influyendo de forma directa en el comportamiento y la jerarquía de los demás raptores. A medida que los animales fueron creciendo, el adiestramiento se volvió cada vez más complejo para Owen. Ante esta situación, y preocupado por la evolución del comportamiento de la manada, ese mismo año decidió enviarle un mensaje a Vic Hoskins. La dinámica de la manada es mucho más compleja de lo que pensamos al principio, y empiezo a creer que no estás valorando la gravedad de eso. No podemos enterrar la cabeza en la arena y esperar que todo salga bien. Para manejar esta situación, voy a necesitar ayuda. Tengo un viejo amigo en Francia, Barry, que puede asistirnos. Te enviaré su número para presentarlos. Si vamos a estudiar a estos animales y entender cómo funcionan, no deberíamos asumir que cooperarán solo con unos cuantos bocadillos. Recuerda, ellos pueden comunicarse entre sí. Solo un consejo, Vic. En el mensaje, Owen Grady dejó claro que necesitaba la ayuda de Barry, considerando indispensable su incorporación para comprender y manejar la compleja dinámica de la manada. Ese mismo año, Barry se unió oficialmente al proyecto Ibris, reforzando el equipo de estudio conductual de los velociraptores. Paralelamente, Masrani Oil inauguró el Cerberus Array, un conjunto de 120 turbinas ubicado en la costa del Reino Unido, ampliando su infraestructura energética a gran escala. En 2014, Masrani Oil obtuvo una inversión de $48 millones destinada al desarrollo y optimización de arquitecturas de balas para sus sistemas energéticos. Meses después, una plataforma de Masrani Oil, específicamente la instalación L-12, sufrió graves daños a causa de un huracán proveniente del Océano Pacífico Oriental. Este incidente obligó a detener la producción petrolera de Masrani durante un año, afectando de forma directa las operaciones de la compañía. Meses después, se inició la reconstrucción de la instalación, con el objetivo de restablecer gradualmente las operaciones afectadas por el incidente. Tras 2 años de construcción, la instalación siberiana de InGen, Martel, fue finalmente inaugurada. El complejo quedó conformado por un equipo rotativo de 9 científicos y 45 equipos de excavación, lo que volvió a posicionar a InGen en la vanguardia científica, ya que Martel se convertiría en la mayor galería genética de la historia. El proyecto estaba planificado para tener una duración de 18 meses, con el objetivo específico de localizar restos orgánicos fechados entre 40.000 y 20.000 años, preservados en hielo glacial dentro del permafrost. Ese mismo mes, durante la InvenCon 2014, se llevó a cabo una importante exposición tecnológica en la que Masrani Global presentó el prototipo de las turbinas eólicas XL5, desarrolladas por Aerospace Dynamics. La atención generada por los medios y el interés del sector industrial permitieron que el proyecto avanzara oficialmente a su fase 2 de desarrollo. A finales de ese año, el satélite Glinda descendió a la Tierra tras 15 años de servicio para ser desmantelado, y fue reemplazado por un nuevo satélite denominado Ervik. En el primer mes de 2015, Simon Masrani anunció un aumento significativo de la financiación destinada a InGen, equivalente a $225 millones, a distribuirse a lo largo de los siguientes 3 años. Estos fondos fueron asignados principalmente para reforzar la división de operaciones de InGen Security. De manera simultánea, la compañía presentó públicamente al Indominus Rex a través de su blog oficial. Meses después, en marzo, Masrani Oil e InGen mantuvieron una reunión estratégica para evaluar la posibilidad de que Masrani Oil ayudara a expandir la biblioteca genómica de InGen. Esto ocurrió tras el descubrimiento de un depósito de turba en los Emiratos Árabes Unidos, que presentaba estructuras orgánicas ricas en carbono y hierro, fechadas desde el Cretácico superior hasta el Mioceno medio. En ese mismo mes, el Dr. Henry Wu publicó un artículo en una revista científica en el que planteaba la posibilidad de utilizar la biblioteca genética de InGen como apoyo para Medical EALT, específicamente en la investigación y tratamiento de enfermedades.
Paralelamente, se llevó a cabo la IvenCon 2015, evento al que asistió Shimon Masrani, donde se presentó y demostró tecnología de realidad virtual, reforzando la proyección tecnológica de Masrani Global. En abril, Masrani Oil dejó de operar bajo ese nombre y pasó a llamarse oficialmente Masrani Energy, marcando un cambio en su identidad corporativa y enfoque estratégico. Ese mismo mes, la nueva atracción del parque, Campamento Cretácico, entró en su fase final de construcción, quedando a pocos pasos de su finalización. En mayo, se estableció el plazo previsto para completar el recinto 11, conocido como el Indominus Paddock, diseñado específicamente para albergar al Indominus Rex. Tiempo después, el recinto fue finalmente completado, y en julio se trasladó al único ejemplar sobreviviente de Indominus Rex a su nuevo hábitat dentro del parque. Meses después, en noviembre, Cia Rodríguez comenzó su formación para convertirse en médica preveterinaria en Berkeley. Ese mismo periodo, Franklin Webb se incorporó a Jurassic World como técnico en sistemas informáticos, pasando a formar parte del personal del parque. Durante este periodo, Campamento Cretácico quedó completamente terminado, y InGen, junto a Masrani, lanzó un juego promocional cuyo premio permitía que los primeros 6 ganadores obtuvieran una pasantía gratuita en el parque. Poco después, Cash, un empleado de Mantacorp, se presentó en el rancho Gutiérrez y chantajeó a la familia, amenazándolos con retirarles sus derechos legales si no enviaban a Sammy como espía al servicio de Mantacorp. Sammy aceptó convertirse en espía, y llegó a la isla junto con los demás campistas. Durante la noche del primer día, 3 campistas tuvieron un incidente sin heridos con los velociraptores del proyecto Ibis. Al día siguiente, 4 de los campistas ingresaron al laboratorio de InGen, donde se observó al Dr. Henry Wu analizando restos de mamut siberiano provenientes de la instalación Martel, lo que sugiere que estaban siendo estudiados con posibles fines de clonación. El 25 de diciembre, Satch y Gray, sobrinos de Claire de Arin, llegaron a Jurassic World. Aunque estaban destinados a Campamento Cretácico, por problemas logísticos quedaron bajo el cuidado de un asistente de Claire. Ese mismo día, Claire presentó al Indominus Rex a los inversionistas, y poco después Shimon Masrani solicitó una inspección con Owen Grady. Durante la supervisión, el Indominus Rex escapó, matando a 2 trabajadores. En su huida, alcanzó Campamento Cretácico, donde asesinó a otros 2 empleados y dejó a los campistas dispersos dentro del parque. De inmediato, Shimon Masrani envió un equipo de InGen Security para recuperar al Indominus Rex, pero el animal neutralizó su rastreador y aniquiló por completo al equipo, confirmando que la situación estaba fuera de control. El Indominus Rex llegó al recinto de los Ankylosaurus, donde estaban Satch y Gray. Tras matar a un Ankylosaurus, persiguió a los niños, dejándolos perdidos en la selva de Nublar. Luego, el animal mató a varios Apatosaurus, mientras Claire y Owen los buscaban y se encontraban con el Indominus en el antiguo parque. Ante la situación, Shimon Masrani ordenó matar al Indominus Rex y lo siguió en helicóptero, pero el animal rompió el aviario, provocando un accidente aéreo en el que Masrani murió, frente a Owen, Claire y los Nublar Six. Tras la liberación de los pteranodones, estos se dirigieron a la calle principal, provocando el incidente de 2015. Durante el caos, la asistente de Claire murió devorada por el Mosasaurus. Aprovechando la muerte de Masrani, Vic Hoskins tomó el control de InGen y del parque, ordenando un plan para usar a los velociraptores del proyecto Ibris para matar al Indominus Rex. Al atardecer, los campistas llegaron a la laguna abandonada del Mosasaurus, donde Yasmina se fracturó una pierna. Luego abordaron un ferry, que fue atacado por pteranodones, arrojando a Ben. Ya de noche, el plan de Hoskins comenzó, pero el Indominus se comunicó con los raptores, volviéndolos contra el personal de InGen Security, provocando numerosas bajas. Charlie murió a manos de un mercenario, mientras InGen iniciaba la evacuación de los laboratorios. Con la empresa colapsando, el Dr. Henry Wu fue escoltado fuera del parque hacia una instalación secreta. Después, Owen, Claire y los niños llegaron al centro de control, donde Vic Hoskins fue asesinado por Delta. En ese momento, el Indominus Rex irrumpió en el centro de visitantes. Blue se rebeló, fue derribada, y los otros raptores murieron en el enfrentamiento.
Como último recurso, Claire liberó a la Tyrannosaurus Rex, que junto a Blue logró enfrentar al Indominus, el cual finalmente fue arrastrado y devorado por el Mosasaurus. Finalmente, el ferry evacuó a los sobrevivientes, y a la mañana siguiente, los campistas descubrieron que habían sido abandonados en Isla Nublar. Tras el accidente de Jurassic World, el director de operaciones de Masrani Global envió un comunicado urgente a los inversores, anunciando una reunión de emergencia de la junta directiva, mientras los sucesos de Jurassic World Apatosaurus ocurrían en paralelo. Tras el accidente de Jurassic World, Isla Nublar quedó completamente abandonada y se transformó en un territorio de caza para furtivos, mientras los campistas lograban sobrevivir escondidos en la isla. En marzo, se abrieron investigaciones formales contra el Dr. Henry Wu por mala conducta bioética y una posible violación de la ley de guardia genética. En julio, ocurrió un nuevo incidente cuando un Scorpius Rex escapó. El animal logró reproducirse por partenogénesis, pero ambos ejemplares murieron tras un enfrentamiento con Blue, quedando atrapados en las ruinas del antiguo parque. Ese mismo mes, InGen, con financiamiento de Ellie Mills, organizó una expedición a Nublar con el objetivo de recuperar material genético del Indominus Rex. La misión fue extremadamente costosa. Varios operativos murieron a manos de Rexy, y el submarino enviado a la laguna fue destruido por el Mosasaurus. Sin embargo, la operación fue parcialmente exitosa, ya que se logró extraer ADN funcional del Indominus Rex antes de la retirada, y el Mosasaurus fue liberado. Poco después, Henry Wu regresó a la isla para recuperar información crítica, pero los campistas destruyeron su computadora. En su intento de escapar, quedaron atrapados en una instalación secreta de Mantacorp, donde descubrieron el desarrollo de un chip metálico capaz de controlar activos. Tras sabotear la operación y frustrar los planes de la empresa, que incluso había contactado a Lewis Dodgson, CEO de Biosyn, para el robo de especies, los campistas lograron provocar el abandono de la isla por parte de Mantacorp. Finalmente, un grupo de extrabajadores de Jurassic World, junto a una científica de Mantacorp, consiguió rescatar a los Nublar Six y llevarlos de regreso al continente. Cerrando así este capítulo de la historia.